Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. El título de esta semana es Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. ¿Sí? Esto tiene una continuación que lo vamos a ver la semana próxima. Pero hasta el momento estuvimos viendo varios temas que tienen que ver con cómo compartir la misión con mi prójimo, cómo compartir la misión con los necesitados e incluso hemos visto cómo compartir la misión con los poderosos. Bueno, en estos días estuvimos estudiando en base a lo que aparece allí en el capítulo número 17 del libro de Hechos, cómo compartir la misión con aquellas personas que tienen una religión diferente, o cosmovisión diferente a la nuestra, pensamientos diferentes, ¿sí? Cómo hacer para llegar a estas personas y cómo compartirles la misión. Que de hecho yo creo que esto es un desafío, porque muchas veces tendemos a compartir la misión con aquellos que de alguna manera ya creen en algo de lo que nosotros creemos, ¿sí? Con otros cristianos, con personas de otras religiones, pero compartir la misión con alguien que piense totalmente diferente, incluso que no crea en Dios, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, encontrarnos con alguna persona atea o agnóstica. Entonces es un desafío y creo que nos viene muy bien la lección de esta semana, donde vamos a repasar la experiencia de Pablo allí en la ciudad de Atenas. Nada más y nada menos que la cuna de la filosofía, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, cómo fue que él hizo para compartir la misión y presentar al Dios verdadero en esa ciudad, en ese contexto. Así que te invito a que te quedes hasta el final en este video, que les des me gusta, que te suscribas y que puedas compartir este video también con algún amigo, alguna persona que vos creas que le puede ser de utilidad, o que lo compartas en tus redes sociales, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como ya dijimos antes, la lección de esta semana está basada en el capítulo 17 del libro de Hechos, así que si tenés tu Biblia allí y querés acompañarme en la lectura, vamos a leer algunos de estos versículos. No vamos a leer todo el capítulo porque no nos va a dar el tiempo, esto es un resumen nada más, pero quiero leerte algunos versículos para que me acompañes en la lectura. Fíjate que en el versículo número 1 del capítulo 17 comienza diciendo así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice así después, versículo número 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es muy interesante la estrategia que usaba Pablo para abrir obra, podríamos decir, en una ciudad donde no existía iglesia cristiana. Entonces, lo que hacía Pablo cuando iba a una ciudad y él sabía que había una comunidad de judíos, él iba primeramente a la sinagoga. Él sabía que allí en la sinagoga podía encontrar un grupo de judíos donde él podría empezar a presentar la verdad de Cristo, de la salvación, en base a lo que ya ellos ya conocían. ¿Sí? Todo lo que es el Antiguo Testamento. Los judíos obviamente que creían en Dios, creían y esperaban en el Mesías. Entonces Pablo, cuando llegaba a una ciudad, en este caso a Tesalónica, él lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Desde allí comenzaba él a enseñar, a debatir, a compartir la palabra con las personas. Dice que allí estuvo 3 semanas, durante 3 días de reposo estuvo en ese lugar. Y eso es la estrategia que usaba Pablo. Iba a un lugar, iba a lo primero que él encontraba era la sinagoga, el lugar donde él sabía que iba a encontrar allí los judíos, personas dispuestas que estaban dispuestos a escucharlo. Muchas de estas personas creían, otras no, pero en este caso dice que cuando ellos empezaron a predicar ahí en la sinagoga, un grupo de judíos empezaron a armar un alboroto, empezaron a llamar a las personas para que de alguna manera echen o lo saquen de la ciudad a estas personas. Dice allí en el versículo número 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número,
y mujeres nobles, no eran pocas, dice la palabra de Dios, ¿no? Ya ahí en Tesalónica, como en todas estas ciudades que estaban en esa zona, había mucha población de griegos que escuchaban el mensaje de Pablo y lo recibían. Dice el versículo 5 también: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, dice la palabra de Dios, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, ¿no? O sea, estas personas fueron a la casa de este hombre, de Jasón, en busca de Pablo y de Silas, ¿no? Dice que armaron un gran revuelto. Y a mí me llama mucho la atención lo que dicen estos hombres. En el versículo 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. O sea, hablaban de Pablo y de Silas como estos que trastornan el mundo entero, ¿sí? O sea, ellos sabían el mensaje que de alguna manera venía a traer Pablo, pero a mí lo que me impacta es cómo ellos lo definen a Pablo y a Silas, ¿no? Estos que trastornan el mundo. Es como decir que estos que vienen acá vienen con algo nuevo y vienen a cambiar lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Y a mí me encanta cómo estas personas se dirigen a Pablo y a Silas. Ojalá las personas de hoy en día pudieran decir también eso de nosotros como iglesia, estos que trastornan el mundo. O sea, Pablo y Silas no pasaban desapercibidos en la ciudad donde ellos iban y predicaban de Jesús, no pasaban desapercibidos, la gente escuchaba, la gente se enteraba, la gente era transformada. Por eso decían, estos que trastornan el mundo. Yo no sé si nuestras iglesias locales tienen ese impacto que la gente, los vecinos nos dicen, o estos que trastornan el mundo, estos que vienen a cambiar, ¿no? Yo sé que acá lo dicen de una forma denigrante, ¿no? Cuando se refieren a Pablo y a Silas, pero indudablemente Pablo y Silas tenían un poder de influencia tan grande que no pasaban desapercibidos. Y yo muchas veces les digo a los líderes o a los mismos hermanos de la iglesia, ¿qué pasaría si nuestra iglesia se cerraría? ¿Qué pasaría si nuestra iglesia dejara de tener el servicio los sábados a la mañana, el sábado a la tarde, el culto de oración? ¿Qué pasaría? ¿Se darían cuenta los vecinos? ¿Extrañarían los vecinos el hecho de que la iglesia no esté más funcionando allí? Yo no sé, pero me da la sensación que ni siquiera se darían cuenta. No sé, me da esa es la sensación, ¿no? Yo creo que como iglesia nos hace falta más hacernos más presente, incluso en la comunidad donde estamos nosotros. Y tenemos tanto para ofrecer, pero no nos hacemos notar, nos cuesta. Nosotros pensamos muchas veces como iglesia hacia adentro, hacia nosotros, hacia lo que nosotros queremos, hacia lo que nosotros necesitamos como iglesia, pero nos cuesta mucho mirar hacia afuera, ¿sí? Incluso la forma de nuestro culto, de nuestra liturgia, es un poco chocante para las personas que vienen de afuera, ¿no? Nosotros que estamos en la iglesia ya hace varios años, ya lo vemos como algo natural, lo tenemos asimilado, incluso nos gusta. Pero imagínate una persona que viene de visita, que de paso esa palabra tampoco no me gusta que la utilicemos. Imagínate un amigo que viene a nuestra iglesia, ¿no? Yo siempre le digo a los líderes que busquemos la manera de reemplazar esa palabra visita. Cuando viene alguien a tu iglesia y vos estás al frente en la plataforma dando la bienvenida, no digas, hoy vinieron tantas visitas, o hoy vino esta visita. Porque vos al decir eso ya le estás diciendo en forma indirecta que vos, a esa persona, vos no pertenecés acá. Vos sos una visita, vos venís y te vas. Porque eso es una visita, o alguien que viene y te visita un momento y después se va. Entonces, ya cuando nosotros le decimos visitas, ya te estamos diciendo en forma indirecta que vos no sos de acá, que no perteneces a este grupo. Por eso me gusta mucho la palabra amigo, ¿sí? Es una palabra mucho más fuerte
y que cae bien, o sea, decir, bueno, hoy nos visitan tantos amigos, o hoy nos visita el amigo Juan o el amigo Marcos, no sé, pero tratar de cambiar esos detalles que nos ayudan a que como iglesia nos podamos abrir un poco más y ser más receptivos a la hora de recibir a las personas, a la hora de entrar en contacto con nuestra comunidad, ¿sí? Así que creo que ese punto es importante, es de la escuela sabática, donde justamente se menciona el impacto que producía Pablo y Silas cada vez que llegaban a una ciudad. Y obviamente que esto les traía también consecuencias, no era que era todo lindo, sino que esto le traía oposición, rechazo, ellos tuvieron que huir de ese lugar, ¿sí? Y a través de esa situación que vivieron en Tesalónica fue que ellos finalmente terminaron allí en Atenas, en Grecia. Así que bueno, ahora vamos a ir a esa parte donde Pablo ya llega a la ciudad de Atenas. Nosotros como Iglesia Adventista a nivel mundial tenemos muchos desafíos de llevar la misión adelante. Hay muchos lugares donde necesitamos abrir obras, donde necesitamos que la iglesia pueda crecer en todos los aspectos, ¿no? Pero hay un desafío que ya hace varios años la iglesia a nivel mundial viene trabajando puntualmente en esto, que es la ventana 1040. Es un sector en el mundo, prácticamente en el medio de lo que, si vos te abrís un planiferio y haces un cuadro, prácticamente vas a encontrar esta parte, que vendría a ser la zona de todo el norte de África, todo lo que es China prácticamente, parte de la India, y en este sector del mundo están las religiones no cristianas, como el Islam, el budismo, ¿sí? También son lugares donde hablar del cristianismo está prohibido prácticamente, y donde la iglesia ya hace varios años viene enviando misioneros para trabajar en esos lugares, ¿no? Bueno, esto no es algo de ahora, este desafío también Pablo se lo encontró bien ahí a principio de la era del cristianismo. Había lugares donde nadie sabía quién era Jesús, cuál era el mensaje, ¿no? Por eso la llegada de Pablo a la ciudad de Atenas fue muy importante, ¿sí? Dijimos nosotros al principio que la ciudad de Atenas es la cuna de la filosofía antigua, y esa filosofía nos llega hasta hoy en día. Allí estuvieron personas como Platón, Aristóteles, personas que transmitieron su mensaje, su forma de pensar, y bueno, tuvieron mucha influencia. Todos estos grandes filósofos como Sócrates, ¿sí? Habían permeado la manera de pensar de los atenienses. Y algo que a los atenienses les gustaba hacer justamente eran reunirse en lugares públicos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el Areópago, pero ellos se reunían, compartían su filosofía, su manera de pensar, debatían también, porque no todos pensaban de la misma manera, habían distintos maestros que tenían a su vez discípulos, y entonces, bueno, pero eran pensadores, ¿sí? Pensadores, y realmente era un desafío llevar ahí el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, ¿no? De un Dios que para ellos les resultaba desconocido, ahora como lo vamos a ver en unos minutos. El capítulo número 17, versículo número 16, dice lo siguiente: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Como nosotros acostumbramos a decir, a Pablo le hervía la sangre cada vez que veía allí en la ciudad cómo la gente estaba volcada totalmente a la idolatría. Imagínate que allá en Atenas eran politeístas, o sea, no era que tenían un solo dios, tenían varios dioses, tenían para lo que querían dioses. Dicen allí los libros de historias, de arqueología, que el camino que te llevaba o te conducía al famoso Areópago era como un sendero al aire libre,
donde se encontraban todas estas estatuas de estos dioses griegos. Entonces yo me imagino a Pablo llegando a Atenas y encontrándose con todo este despliegue de deidades, ¿sí? Y encontrándose con cada una de ellas, con Cronos, que era el dios del tiempo, con Poseidón, el dios del mar, estaba también la estatua de Zeus, el dios del cielo, estaba Afrodita, la diosa del amor, estaba Ares, el dios de la guerra, Apolos, el dios de la belleza, Artemisa, que era la diosa de la caza, y Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría. Y me quedo corto porque hay muchos más, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención que cuando Pablo llega y se encuentra con todo este despliegue de dioses, él busca la manera de cómo llegar a las personas, de cómo encontrar algo en común para empezar a compartir el mensaje, el evangelio. Él empieza a buscar una sinagoga. Acuérdense que esa era la estrategia de Pablo. Él lo primero que hace es buscar una sinagoga y a partir de ahí empezar a predicar. Si no era una sinagoga, podría ser una plaza, un lugar público. Por eso el versículo 17 dice: así discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Versículo número 18 dice también: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo realmente se encontró con gente que tenía un pensamiento desarrollado, un pensamiento profundo, como eran los estoicos, los epicúreos, que como dijimos al principio, hasta hoy en día estos pensamientos siguen más vivos que nunca, ¿sí? Entonces Pablo se encontró con ellos, algunos lo trataban de palabrero, pero otras personas lo escuchaban, ¿sí? Con atención. Y esto nos va a pasar a nosotros también. No te desanimes si alguien no te escucha, si alguien te rechaza, si alguien se cierra, si alguien te trata como un palabrero. A Pablo lo hicieron, ¿sí? Siempre vas a encontrar estas dos clases de personas: aquellos que no les interesa, no les llama la atención, no lo ven importante el mensaje que vos tenés, pero hay otras personas que sí, que van a valorar, que te van a escuchar, que van a querer saber más. Entonces, bueno, ahí el camino se va abriendo para poder trabajar con estas personas. Y la historia sigue continuando, donde dice el versículo 19 que tomándole le trajeron al Areópago y decían: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Es como que alguien le puso la pelota frente al arco solo, sin arquero, solamente para que Pablo patee, ¿sí? Algo así le sucedió a Pablo. O sea, le hicieron esta pregunta y a Pablo justamente le vieron hacer esta pregunta: ¿podemos saber? Se la dieron en bandeja, podríamos decir nosotros, ¿no? Entonces Pablo era una persona preparada, Pablo era una persona que tenía un conocimiento impresionante. Por eso a veces cuesta incluso hasta entender las epístolas de él, ¿sí? No era algo tan sencillo el mensaje de Pablo. Si bien el mensaje de salvación era sencillo, Pablo tenía una profundidad de pensamiento increíble. Entonces yo me imagino a Pablo enseñando, debatiendo al mismo nivel e incluso más alto que estos pensadores, que estos filósofos que estaban allí. Por eso fue que lo llevaron el Areópago a Pablo, para que él empiece a enseñar este nuevo mensaje. Y es magistral la manera en la que Pablo comienza su discurso allí, ¿no? Él usa un punto muy importante. Él dice así, versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ya con esa frase Pablo se los guardó en el bolsillo a todas estas personas que estaban ahí, ¿no? O sea, comenzó con un halago, comenzó con unas palabras que a cualquiera le hubiera caído bien. Y no estaba farseando, no estaba mintiendo, no estaba diciendo algo por el simple hecho de quedar bien. O sea, realmente le estaba diciendo algo sincero, algo que él había visto en las personas. Porque más allá
de que estas personas estaban equivocadas en su religión, estaban errados porque eran dioses falsos, todo con lo que ellos se rodeaban, pero había devoción en esas personas. Ellos tenían dioses hasta, no sé, hasta en la heladera. Entonces, cuando Pablo se encuentra con todo esto, con todos estos dioses que mencionamos hace un ratito, Pablo queda sorprendido. Dijo, acá hay realmente personas que son muy devotas, estén o no en lo cierto, eran personas muy devotas a su religión. Y creo que ese es un punto que para nosotros también nos ayudaría mucho cuando reconocemos la devoción de las personas. Y la devoción de las personas es algo que no se encuentra fácilmente. Si vos encontrás una persona que tiene una creencia, una doctrina, un pensamiento diferente y es muy devota, qué lindo que es trabajar por esa persona, porque una vez que el Evangelio llega a esa persona, la persona lo va a abrazar el Evangelio con una devoción tan grande, con un amor tan grande. Por eso es importante no pasar por alto estos detalles. Y estas palabras fueron lo que a Pablo le dio pie para continuar con su discurso. Él dice después, en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. O sea, entre todos esos dioses que estaban ahí, que eran un montonazo, había un altar por si las dudas a ellos se le estaba escapando algún dios. O sea, le hicieron un altar al Dios no conocido. O sea, parecía como que no le bastaba con todo lo que tenían y por las dudas si llegaba a haber un Dios que ellos no conocían, le hicieron también allí un altar, ¿no? Entonces Pablo se encuentra con este altar y con esa inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo toma ese altar, lo que habían hecho los mismos atenienses, y él dice, bueno, ese altar es el Dios que yo les vengo a mostrar, ese es el Dios que yo les vengo a hablar en este momento. Y la verdad, familia, que es impresionante cómo Pablo continúa con sus discursos, porque él les presenta al Dios creador, les presenta al Dios del cielo, al Dios de la tierra, y utiliza frases, ustedes lo van a encontrar allí a partir del versículo 24, 25, el versículo 28, cuando dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, ¿sí? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, Pablo se conocía hasta la literatura de los atenienses, de los griegos. Pablo, yo no sé si él sabía que en algún momento iba a llegar a tener esta posibilidad. Pero Pablo era una persona que incluso se había imbuido de alguna manera en la religión de ellos para poder saber cómo llevar el mensaje, para conocer la religión de ellos y también para presentar la verdad. Qué bueno que sería que nosotros podamos también tener esta actitud que tuvo Pablo, ¿no? De querer conocer un poco la religión, la forma de pensar de las demás personas, las doctrinas, para que podamos comenzar un diálogo, para que podamos formar un vínculo con la persona a partir de lo que la persona conoce. Mira, te quiero mostrar esto. Esto para mí es una joyita que tenemos como iglesia. No sé si, espero que lo alcances a leer. Se llama Estudiando Juntos. Es un manual de referencia bíblica. En este librito chiquitito, mira, si vos lo puedes conseguir allí en la asociación o en la misión donde estás, te aconsejo que lo busques y que inviertas en este manual. Es un manual que lo hizo el pastor Mark Finley. El pastor Mark Finley no me está pagando para que yo diga esto, así que quédense tranquilos. Pero es un manual donde él muestra las diferentes religiones, ¿sí? Habla acerca de los católicos, los budistas, la Iglesia de Cristo, los episcopales, los hindúes, los musulmanes, los judíos, los luteranos, metodistas, bueno, y así. De todas las religiones, y te va mostrando las creencias de ellos y cómo nosotros podemos empezar a compartir el evangelio con estas personas. Así que si vos tenés la posibilidad de tener, capaz que lo tenés en tu casa y todavía no lo descubriste, este librito Estudiando Juntos está buenísimo. Bueno, Pablo conocía la creencia de ellos, ¿sí?
Y eso fue lo que le dio pie para poder compartir el mensaje con las personas. Quiero terminar con lo último que dice acá. Dice el versículo número 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿no? En forma irónica. Pero dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y este tal Dionisio, Diámaris, el historiador Eusebio de Cesarea, dice que Dionisio se convirtió en el primer obispo de Atenas. Así que qué increíble el trabajo que hizo Pablo allí, ¿no? O sea, contactó a las personas, pudo compartir su mensaje, les habló en un idioma que ellos pudieran también entender, y hubo resultados, hubo frutos. Y este tal Dionisio seguramente que también fue un ganador de almas y que habrá logrado que otras personas pudieran conocer de Cristo. Quiero terminar dejándote los desafíos que aparecen el día jueves, ¿sí? El desafío es que sigamos orando para saber cuál es la mejor manera de testificar. Dice, explora las redes sociales como un posible aerópago para que presentes el Evangelio a los no creyentes con claridad y con discreción. Yo te aconsejo que vos prestes atención en el lugar donde vivís, que vos salgas un sábado de noche a caminar por ahí por la ciudad, por el barrio, y que vos veas el movimiento de las personas. Ahí te vas a dar cuenta un poquito la manera de pensar de la gente, qué es lo que hacen con su dinero, a dónde ponen sus prioridades. Un profesor de la Facultad de Teología, un gran evangelista, él nos decía que a él le servía mucho cuando entraba a la ciudad de Buenos Aires por la Panamericana y él veía los carteles que estaban en la entrada de la ciudad, ¿no? Porque él sabía que en esos carteles de alguna forma se reflejaba el pensamiento actual de esas personas, ¿sí? Lo que la gente estaba buscando, dónde estaba el interés de las personas. Y es cierto, o sea, nosotros tenemos que prestar atención qué iglesias hay a nuestro alrededor, los horarios de culto de estas iglesias, quiénes son los vecinos que asisten, los lugares de reunión, todo eso. Prestar atención y eso nos va a dar herramientas para que podamos llegar a estas personas que muchas veces son dejadas de lado, ¿no? Porque no tenemos nada en común aparentemente, pero cuando nosotros nos podemos a indagar un poquito más, vamos a darnos cuenta que hay mucho en común para trabajar por ello, ¿sí? Así que te dejo este desafío, vamos a hacer una oración para finalizar, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento que hemos hecho este repaso del capítulo 17 del libro de Hechos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que podamos tener esta actitud que tuvo Pablo, Señor, de empezar a predicar con aquellas cosas conocidas, con esos puntos en común, de no ir directamente al choque con esas doctrinas controversiales, sino que podemos partir de lo común, de lo conocido para las personas, para luego poder avanzar en lo demás, Señor. Queremos ponernos en tus manos y te pido una bendición especial por los que están escuchando este resumen, que tú los bendigas y que tú lo utilices a cada uno de ellos, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, nos vemos la semana que viene. Antes quería pedirte que te puedas suscribir a este canal, que puedas compartir, que puedas dejar algún comentario. Quiero aprovechar a saludar a algunos amigos que constantemente miran estos videos para hacer el repaso también ellos, a Juan Carlos, a Graciela, amigos ahí de la zona de Lanús, así que les mando saluditos también. Y bueno, nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Chau, chau.